Esto se origina en el tejido glandular mamario. Recordemos, la glándula mamaria es una estructura glandular compuesta de unidades formadoras de leche, que son los lobulillos, y un sistema de conductos que lleva esta secreción hacia el exterior. Todo rodeado de una cantidad de grasa muy importante que sufre cambios a lo largo de su vida. Una de las cosas importantes que hay que tomar en cuenta es que es difícil la palpación y es difícil la definición mastográfica de mujeres jóvenes por el tipo de grasa que tienen. Por lo tanto, hay que tomar en consideración que en estas mujeres específicamente es más difícil hacer el diagnóstico. El cáncer se desarrolla ya sea en los lobulillos o ya sea en los conductos. Sabemos que en lugares donde se hace diagnóstico temprano, hasta el 30% de los cánceres se diagnostican en forma in situ. En cambio, en los cánceres invasores casi representan en su mayoría ductales y hasta el 70%. Hay algunas variedades que solamente por histopatología se pueden conocer, que son el coloide, tubular, medular o papilar, que dependen de la configuración que tengan a la visión del microscopio. Pero ¿qué pasa en nuestro país? Si bien en algunos países llegan a ser hasta 30% el cáncer in situ, pues en nuestro país, pues en este año fue nada más el 4%. Lamentable, pero esa es una realidad a la que tenemos que enfrentarnos y tenemos que afrontarla. Recordemos que no nada más está implicada la glándula mamaria, es decir, ese sistema de conductos, ese sistema de lobulillos. También está todo el sistema linfático con sus relevos ganglionares repartidos a nivel de la axila, a nivel de los espacios supra o infraclaviculares y a nivel de la mamaria interna. Todo esto hace un complejo. Cuando un paciente tiene un tumor ya palpable de más de 1 centímetro, deben de saber que este paciente tiene una enfermedad sistémica. Ya no es un padecimiento meramente local, es una enfermedad sistémica y como tal debe de abordarse. Recordemos, una célula cancerosa que ha ido acumulando malformaciones en su ADN, que ha sufrido mutaciones y que sobrevive a estas mutaciones y que se convierte en una célula cancerosa con pérdida de capacidad de morir, se duplica entre 100 y 300 días. Es decir, para que llegue a tener 1 centímetro han pasado cuando menos 30 duplicaciones celulares y estos son 7 años. Es decir, el cáncer que estamos diagnosticando hoy porque tiene un tumor de 1 centímetro ya estuvo ahí en evolución desde hace 7 años, cuando menos. Entonces, vean ustedes lo importante que es diagnosticar oportunamente la enfermedad cuando está en etapa subclínica. Es muy importante, por lo tanto, ver que este es un proceso progresivo, es un problema tumoral neoplásico maligno que tiene la característica de ser progresivo, ¿sí? Empieza como una única célula que sufre mutaciones, que pierde la capacidad de apoptosis, que se replica, que se duplica, que va haciendo una masa tumoral, invade localmente los tejidos. Posteriormente, esta masa tumoral invade los conductos adyacentes, ya sean linfáticos, sean sanguíneos, y entonces se empieza a diseminar. Entonces, este fenómeno que nosotros estamos viendo como progresivo y mortal es lo que debemos de tener en mente. Claro, hay factores de riesgo. El primero de ellos es ser mujer, pero ya sabemos que también está aumentando la incidencia de cáncer de mama en México. Sin embargo, nuestro problema principal está relacionado con el cáncer mamario en mujeres. Entonces, el principal factor de riesgo es ser mujer. Y estos están relacionados con estilo de vida. La ingesta de carbohidratos, ingesta de grasas saturadas, el sobrepeso, el sedentarismo, tabaquismo, alcoholismo, pues todos estos son factores de riesgo que son muy bien localizados en los pacientes y les podemos poner números. Si ustedes se aprecian, ven que la obesidad, el sedentarismo, alcoholismo, ¿sí? Y indudablemente están relacionados hasta con el 80% de los casos. Es decir, quitémonos de la idea de que el antecedente familiar es el que determina el riesgo de cáncer. Si no más del 10% de los cánceres mamarios se relacionan con herencia. Esto es muy importante. También la edad, es decir, es difícil encontrar cánceres
antes de los 40 años. Sin embargo, recuerden que hay ya estudios muy concretos que hablan de que la mujer mexicana tiene cáncer a una edad promedio 10 años menor que la mujer europea o estadounidense. Entonces, no es raro encontrar mujeres en cánceres de 30 años. Mujeres jóvenes con cáncer hay y muchas, aunque la edad determinante es arriba de los 50 años. Es muy importante también apreciar la importancia de la detección temprana cuando vemos que dependiendo de la etapa clínica que la paciente manifieste, va a ser el porcentaje de sobrevida que nosotros podemos esperar en ella. Pueden ver que a etapas tempranas, una etapa 1, pues podemos ver que la sobrevida es alrededor del 90 o superior al 90% a los 5 años. Pero vean la etapa 4, no llega al 20%. Y estos son mujeres que mueren. Si no son ideas metafísicas o son circunstancias no tangibles, son mujeres que dejan niños huérfanos, familias sin muchas veces la cabeza, ¿sí? Es un sufrimiento a lo largo del tiempo por las medidas de tratamiento, quimioterapias, pero todo esto implica detección tardía, detección fuera del momento en que debía de ser. Es muy importante tener en mente la etapificación clínica. Sí, sabemos que hay etapas del 1 al 4 y dependiendo de los factores entre el tamaño tumoral y si afecta o no a piel, el estado o no de los ganglios axilares y si hay metástasis o no. Esta plática quiero que sea perfectamente práctica. Sí, esto es de utilidad quizás para un escalón superior. Lo que me interesa es que tomen en cuenta que a mayor etapa clínica hay mayor mortalidad. Poco podemos hacer por las pacientes. Otra vez, la forma de vida que tenemos. ¿Sí? El estilo de vida es lo que está determinando el incremento. Es decir, estos patrones de vida de consumo, donde estamos ingiriendo una gran cantidad de grasas poliinsaturadas, donde estamos cada vez aumentando el hábito tabáquico, el consumo de alcohol, la falta de ejercicios, todo esto además del retraso cada vez más notorio del inicio de la natalidad, pues impacta con que cada vez más las mujeres tienen mayor exposición a los estrógenos, que se incrementa desde luego ante una menarca temprana o ante una menopausia tardía, y si además le agregamos factores hereditarios, es decir, factores en primera línea, es decir, hijas, hermanas o madre. Todo esto conlleva a que haya un boom. Y la única manera de actuar en forma conveniente es detectar en esa etapa preclínica, ¿no? En esa etapa en donde ya está existiendo la masa tumoral, pero todavía no se ha logrado ni siquiera palpar. Es decir, no se trata de contravenir lo que hemos escuchado mucho, que la autoexploración y que la revisión clínica. Pero recordemos, una mujer que ya se detectó un nódulo de 1 centímetro, o esa mujer que ya su médico le detectó un nódulo de 1 centímetro, ya tiene una enfermedad sistémica que entre 5 y 7 años ya tiene devolución. Y su posibilidad de curación va disminuyendo. Ya entramos a una etapa de una carrera contra el reloj. Entonces hablemos de mastografías. La mastografía es hoy día la forma más conveniente de poder diagnosticar tempranamente una enfermedad. La mastografía puede detectar 2 años, 3 años antes de que se palpe un nódulo, ¿sí? Y mastografías de calidad, a eso estamos hablando. Entonces, la trascendencia de esto es muy importante. Hay por ahí estudios adicionales, la elastografía, la termografía, no está sustentado con evidencia sólida de que esto funcione. Hoy día el estudio que detecta oportunamente e impacta en la mortalidad es la mastografía. Pero la mastografía también depende del nivel de conocimiento de las mujeres. Que se lo hagan o no se lo hagan depende de la información que tengan. Un estudio reciente dice que pues, finalmente las mujeres blancas son las que tienden a hacerse más los estudios mastográficos, más que las latinas y más que las mujeres afroamericanas. Entonces, esto es muy importante.
Hay que poner orden en la mastografía porque ninguna mastografía es eficiente al 100%. Tiene que ser de calidad y además tiene que ser leída por un radiólogo con adiestramiento en mama, de los cuales no hay muchos. Conceptos básicos que hay que saber de las mastografías. Tienen 6